Hamnet, 2021, de Maggie O'Farrell. O'Farrell elabora una reconstrucción conmovedora de la historia de Hamnet, el único hijo varón de William Shakespeare, que murió en 1596 por causas desconocidas a los 11 años de edad. En Hamnet se inspiró su padre para escribir después Hamlet. En realidad la novela no trata de Shakespeare, ni siquiera de Hamnet, sino de la esposa del bardo, Anne Hathaway, aquí llamada Agnes. La autora transita entre la ficción y la realidad, construye una historia emocionante, muy intensa en algunos capítulos. Hamnet es una novela sutil y bellísima, rebosante de matices, que se aleja de los acontecimientos históricos conocidos para ahondar en las pequeñas grandes cuestiones de la existencia. La familia, el afecto, el amor, la amistad, el duelo. Una novela hermosa, punzante y conmovedora, sin fisuras, redonda, que merece sin duda estar entre los mejores libros del siglo XXI por derecho propio. A propósito de nada, 2020, de Woody Allen. Las esperadísimas memorias de Woody Allen llegaron con polémica. Échale un vistazo a nuestra entrevista a Ronan Farrow para contextualizar. Y también con gran éxito, ya que no se baja de la lista de los más vendidos desde mayo. Si quieres, o puedes, abstraerte de las dudas morales que genera el caso, te encontrarás con un libro apasionante que es un retrato genial del mundo del espectáculo de las últimas décadas. Empezando por la televisión y la stand comedy y rematando por el cine. Todo en un tono vivísimo y cargado de una ironía fabulosa. También profundiza, quizá a pesar del propio autor, en la personalidad de una figura clave de la cultura que mantiene una relación con las mujeres que preferimos que adjetive el lector, porque a nosotros nos salen palabras demasiado gruesas. Allen hace un virtuoso ejercicio de desmitificación de su propia entidad artística, y también utiliza muchas páginas para atizar con gracia, pero sin piedad a quienes le han denunciado. Al final, seas o no fan de su obra, te aseguramos que ya nunca más podrás ver sus películas como antes. Los Asquerosos, 2018, de Santiago Lorenzo. Parecía imposible, pero Santiago Lorenzo se ha superado a sí mismo. Todas sus novelas arrancan de una premisa tan impactante como aparentemente absurda, aunque en el fondo su discurso es mucho más lúcido de lo que podría parecer por las carcajadas. Sí, es a ese nivel que a menudo nos arranca. Esa vez es la historia de Manuel, quien, en defensa propia, mata a cuchillazos a un policía en un portal de la madrileña calle de la Montera, y se tiene que esconder en un pueblo perdido. Sobrevive gracias a su tío, el narrador del relato, que le hace llegar regularmente una compra del Lidl. Entre eso, lo que cosecha y los libros de la colección austral que halla en la casa en la que se oculta, tiene todo lo que necesita para vivir, y se da cuenta de lo bien que vive sin los engaños de la era moderna. Los Asquerosos es mucho más que una divertida comedia. Es una novela con varios niveles de lectura y una mirada reflexiva que se nutre de la rica prosa de Lorenzo, de sus disparatadas ideas y de su singular desenlace. El ferrocarril subterráneo, 2017, de Colson Whitehead. Este es de esos libros que te encogen el corazón, por su crudeza, porque narran una realidad que nunca hay que olvidar, y menos en un momento en que el racismo asoma su fea cara en un país como el nuestro, que siempre presumió de no ser racista, hasta que llegaron otras etnias. Narra la historia de Cora, una joven esclava de una plantación de algodón en Georgia, de mediados del siglo XIX, y de su huida al norte, para conseguir la libertad. En su recorrido, Cora bajará a los infiernos y conocerá los aspectos más oscuros de la condición humana,
pero también briznas de humanidad que le harán que no desespere en su lucha. El título es una alusión a la compleja red de caminos y refugios secretos que había en todo Estados Unidos en los que podían esconderse los esclavos que huían buscando libertad. Patria, 2016, de Fernando Aramburu. Desde luego, es el novelón del siglo, al menos por ahora. ¿Quién no quedó atrapado en sus páginas? ¿Quién no se ha emocionado con las desventuras de Miren y Vittori? ¿Por la historia del Sato? ¿Quién no se ha indignado por los acontecimientos que señalan el periodo más oscuro y sangriento del País Vasco al final del siglo XX? La serie de televisión y la novela gráfica son maravillosas. Pero si aún no has leído la novela, te espera algo grande. Muy grande. Y no lo digo solo por sus casi 700 páginas, sino porque es una novela que se lee a ritmo de thriller. La historia de dos familias marcadas por la tragedia. La de una guerra sin sentido que hirió el País Vasco durante casi 40 años. Una obra maestra que tiene un lugar destacado en nuestro listado de mejores libros del siglo XXI. Manual de Mujeres de la Limpieza, 2016, de Lucía Berlin. Con esta antología de 43 relatos autobiográficos, salió a la luz una autora desconocida que es puro oro. Nos habla de la infancia, con una sutil pero abrumadora melancolía, de variopintos hogares, de familia. Sabe como nadie plasmar la belleza y el dolor, con absoluta honestidad y ternura. Historias desgarradoras de quien estuvo en el infierno y logró salir de él. De una madre abnegada. Una hermosa mujer de familia bien, cuya vida fue una montaña rusa de emociones y circunstancias, adversa en las que el desastre se acepta con normalidad, y no presenta ningún reparo en mostrar la miseria humana, la degradación, la vulgaridad, la fealdad, pero donde también hay lugar para la ternura y el amor. Personajes maltratados por la vida, pero también fuertes y audaces, los seres que poblaron su trayectoria vital, desde sus abuelos implacables hasta el escritor español Ramón Sender. La historia de su vida se completa con los relatos compilados en Una noche en el paraíso, 2018, y los apuntes autobiográficos, fotografías y textos reunidos en Bienvenida a casa, 2019. El Cártel, 2015, de Don Winslow. La narcoliteratura está más de moda que nunca, a ambos lados de la frontera, y a ambos lados del charco. La novela de sicariato. Un género que se encuentra tal vez entre el realismo social y la novela negra. Empezó en Colombia, a finales del siglo XX, y luego se extendió a México, Estados Unidos e incluso España. No pensaba en Fariña, aunque también encaja, sino más bien en La Reina del Sur de Pérez Reverte. Duele un poco que nos tomemos como entretenimiento algo tan serio, tan doloroso, tan aborrecible y tan cruel como el mundo del narcotráfico. Pero yo tiro la primera piedra y confieso que soy adicta al género, de Fernando Vallejo y Jorge Francos a Elmer Mendoza, o por qué no, Pérez Reverte o Nacho Carretero. El Cártel y su predecesor, El Poder del Perro, tratan de la guerra entre los cárteles de la droga en México. Muestran en toda su crudeza la codicia y la ambición humana. No es una guerra de bandas, sino de grupos criminales que operan con la protección de algunos políticos mexicanos muy corruptos. Son dos novelas de ficción basadas en la realidad, en el Chapo Guzmán y en el Cártel de Sinaloa, en la hipocresía y mentira de la lucha contra la droga. La buena reputación, 2014, de Ignacio Martínez de Pisón. Es uno de mis autores favoritos y esta es una de sus mejores novelas, uno de los mejores libros del siglo XXI hasta el momento. Me gusta su prosa clara, siempre con la palabra adecuada, el ritmo perfecto, personajes profundos
y una trama atractiva y bien urdida con pinceladas costumbristas. Esta vez es la historia de una familia durante 3 generaciones. Arranca con Samuel y Mercedes en el Marruecos colonial de la década de 1950. Cómo emigran con sus hijas a diversos puntos de la península en una carrera hacia la prosperidad que va de mal en peor. Los deseos e ilusiones de los protagonistas se verán condicionados por secretos inconfesables. Todos tienen algo que preferirían que no saliese a la luz. La buena reputación es una novela sobre la herencia que recibimos del pasado y sobre el arraigo, sobre la necesidad de encontrar nuestro lugar en el mundo. Los surcos del azar, 2013, de Paco Roca. Los surcos del azar es una novela gráfica que reconstruye la historia de la 9, la división del ejército de la Francia Libre formada por republicanos españoles durante la Segunda Guerra Mundial. Su título hace referencia a un verso de Antonio Machado: ¿para qué llamar caminos a los surcos del azar? Y de eso trata, de los caminos que tuvieron que tomar en el exilio los españoles al final de la Guerra Civil, ese 500.000 de personas que tuvieron que salir de España, sin saber muy bien qué iba a ser de ellos. Cada uno escogió un camino diferente, y esta historia sigue uno de esos caminos. Uno de esos surcos, desde la salida dantesca desde el puerto de Alicante, al final de la Guerra Civil, pasando por Omán, la lucha contra Rommel en la campaña del desierto, la llegada a Francia y la liberación de París. Una fascinante exploración, muy bien documentada, profunda y devastadora sobre esos combatientes que se vieron obligados a salir de su país y se ofrecieron como voluntarios para luchar contra el nazismo y el fascismo. Hay momentos tristes, tristísimos, otros muy emocionantes. Rinde así homenajes a esas personas cuyas heroicidades quedaron silenciadas por el régimen franquista y el chauvinismo francés. La amiga estupenda, 2012, de Elena Ferrante. Cuando empecé a leer la primera novela de la tetralogía no estaba demasiado convencida. La portada me hacía pensar que se trataba de una novela cursilona, edulcorada, poco profunda. Me equivoqué de lleno. La novela narra la relación entre Lila y Lenú desde que son niñas en uno de los barrios más pobres del Nápoles de posguerra, habitado por gente humilde que acata sin rechistar la ley del más fuerte. El conjunto de personajes que rodean a las 2 niñas. En total 9 familias, bien definidos y personalizados. Nos muestran un retrato certero de la vida italiana y la historia del país a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Tras La amiga estupenda, es prácticamente imposible no seguir con el resto de la saga. Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida. Los enamoramientos, 2011, de Javier Marías. Marías nos regala una novela en parte detectivesca. Empieza con un asesinato, pero que plantea problemas filosóficos, éticos, en los que están presentes el humor, a menudo cáustico, y, cómo no, el amor. La historia está relatada en primera persona por María Dols, la protagonista que trabaja en una editorial, y es la primera vez en que Marías utiliza una narradora en una de sus novelas. Sin embargo, sigue con su estilo tan personal como reconocible. No escribe de forma lineal, sino que es un poco como cuando pelas una cebolla. Va en círculos, en capas. Va descubriendo la información cuando él quiere. Te lleva por su camino. Es una historia de amor, muerte, culpa, obsesión, azar y destino. Javier Marías recurre a sus temas de siempre: el pasado, las ventajas de ignorar algunos datos y la influencia que el desconocer o saber ciertas cosas tiene en nuestras vidas. También es un estudio de una mujer que atraviesa las distintas etapas del dolor.
Su prosa, precisa, preciosa, afilada e incisiva, siempre es una auténtica delicia. La playa de los ahogados, 2009, de Domingo Villar. El segundo caso del introvertido y tímido inspector Leo Caldas y de su ayudante Rafael Esteves, aragonés y hombre de acción, nos lleva a un tranquilo pueblo costero de Galicia. Tranquilo, hasta que aparece un cadáver. La intriga, el engaño y la venganza, con muchos sospechosos, hacen que sea una novela negra trepidante, pero muy costumbrista, con un sabor tan nuestro, a marisco, a vino blanco, a percebe. Supuso la consagración de Villar tras el éxito de su primera obra, Ojos del Agua. A pesar del éxito de La playa de los ahogados, nos tuvimos que esperar más de una década para leer la tercera novela de la saga de Caldas, El último barco. En definitiva, uno de los mejores libros del siglo XXI, con muchas razones para enamorarte. La carretera, 2007, de Cormac McCarthy. La carretera pertenece a un género que se ha disparado tras el 11/9, el de las novelas postapocalípticas, pero este relato es mucho más que eso. Aquí no hay camaradería entre machos alfa, sino el profundo amor y desesperación de un diligente padre y su tímido hijo, para los que no existe el mundo fuera de ellos dos. Solo hay eso, caníbales, y un hambre atroz. Es una obra cruda y desgarradora, pero también hermosa y muy tierna, salpicada por cuestiones filosóficas y trascendentales. Emocionante, que merece estar entre los mejores libros del siglo XXI por 1.000.000 de razones. Me perdí la adaptación cinematográfica de John Hillcoat, pero con Viggo Mortensen de protagonista y música de Nick Cave, es imposible que no me guste. The Brooklyn Follies, 2006, de Paul Auster. Nathan Glass ha sobrevivido a un cáncer de pulmón y a un divorcio después de 33 años de matrimonio, y ha vuelto a Brooklyn, el lugar donde nació y pasó su infancia. ¿Y qué se encuentra? Que todo ha cambiado. Auster retoma su tema favorito, el azar. Para él, la vida es caprichosa y casi nunca se cumplen nuestras expectativas, ya sea por nuestras locuras, o por cometer errores tontos, o simplemente es fruto de la mala suerte. Las personas no siempre tienen el control sobre sus vidas, pero siempre hay una razón para vivir, una ilusión, o incluso un amor. También hay búsqueda del Padre. Puro Auster. No es país para viejos, 2005, de Cormac McCarthy. Una magnética historia de perdedores, narcotraficantes y sueños rotos, obra del genial autor de la trilogía de la frontera, que con esta novela vuelve al escenario de la frontera con México. El sheriff Ed Tom Bell, veterano de Vietnam, está a cargo de la investigación de un fallido intercambio de drogas. Las reflexiones profundas con las que el viejo sheriff empieza cada capítulo se entrelazan con una historia trepidante de narcos, sicarios y un psicópata. La adaptación cinematográfica a cargo de los hermanos Coen es tan recomendable como la novela. De hecho, me encanta el toque de humor negro, tan característico, que le imprimen los cineastas. Uno que tiene que estar en tu colección de los mejores libros del siglo XXI. 2666, 2004, de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño escribió su último libro bajo la sentencia de muerte de la enfermedad hepática que se lo llevó en 2003. Se trata de una meganovela detectivesca con fuertes indicios de presagios apocalípticos. Contiene 5 narraciones separadas, con diferentes líneas argumentales que se superponen ligeramente y que van desde los avatares de un grupo de eruditos literarios que organizan sus vidas en torno a un oscuro escritor llamado Archimboldi,
hasta las peripecias de un periodista neoyorquino tan inquieto como curioso. Todos convergen en Santa Teresa, una ciudad fronteriza mexicana donde han aparecido cientos de cadáveres de mujeres jóvenes que han sido brutalmente asesinadas. Una novela de personajes memorables cuyas historias, a caballo siempre entre la risa y el horror, abarcan 2 continentes e incluyen, entre muchas otras cosas, un vertiginoso viaje por la historia europea del siglo XX, por las ruinas de una cultura en la que la literatura continúa siendo una tabla de salvación. Con la vida escurriéndose entre sus dedos, al escribir 2666 Bolaño, salvaba al mundo con sus palabras. Una obra imprescindible que siempre tiene que estar entre los mejores libros del siglo XXI. El curioso incidente del perro a medianoche, 2003, de Mark Haddon. La novela relata la historia de un chico de 15 años que, tras encontrar el cadáver del perro de su vecina, se embarca en una investigación al estilo de su héroe Sherlock Holmes. La enfermedad de Asperger no se menciona ni una vez en el libro, aunque el propio Christopher reconoce que tiene algunos problemas de comportamiento social. Rápidamente inferimos que es algo más serio. Tiene memoria fotográfica, una facilidad extraordinaria para las matemáticas. Es extremadamente observador y patológicamente incapaz de decir mentiras. Y lo más inquietante, está desprovisto de cualquier tipo de empatía hacia los demás. Es una novela delicada y a la vez feroz, levemente perturbadora y precursora, pues aborda un tema tan desconocido entonces como son los trastornos neurobiológicos. Kafka en la orilla, 2002, de Haruki Murakami. Como en todas las novelas de Murakami, a excepción del personal de que hablo cuando hablo de correr, la trama siempre es clara al inicio, muy real, pero luego empiezan a suceder cosas extrañas, fantásticas, a veces totalmente oníricas. Eso, lejos de ser la novela más lejana, la rinde más interesante. Entramos de lleno en el mundo de Murakami, que suele ser el de las obsesiones familiares, las obligaciones morales, el deseo sexual y la música. Esta novela empieza con 2 historias que se entrecruzan. La de Kafka Tamura que, abrumado por su obsesivo padre, huye a la ciudad de Takamatsu en una de las islas más alejadas de la capital, el día que cumple 15 años, y la de un extraño incidente que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. En una excursión escolar todos los niños se desmayaron de pronto. Uno de ellos, Satoru Nakata, tardó en volver en sí, y pasó de ser un chico espabilado a perder toda la memoria y a tener una nueva habilidad: ser capaz de hablar con los gatos. Las vidas de estos 2 personajes se van entretejiendo. El tema del destino está presente desde el principio de la novela, así como el del paso a la madurez, algo de lo que somos conscientes desde la primera página. Easion, 2001, de Ian McEwan. Quizás sea la obra maestra de McEwan, un libro que contiene otro libro y dentro de ellos muchas historias, todas perfectamente encajadas, sin fisuras, como el engranaje de un reloj bien engrasado, y que tiene que estar en cualquier listado que se precie con los mejores libros del siglo XXI. La acción tiene lugar en el año 1935, en una mansión situada en la campiña inglesa. McEwan, con su prosa exquisita y la naturalidad de sus diálogos, construye una novela que parte de un equívoco, de lo que parece ser y no es, y que, interpretado erróneamente, se transforma y cambia la vida de los personajes para siempre. El ritmo es trepidante, increscendo, que culmina en un desenlace donde se nos desvela la realidad y todo cobra sentido. Contiene una durísima narración sobre la guerra,
La historia de un amor imposible. Una reflexión sobre el sistema de clases británico. Una lección sobre la literatura contemporánea. Una indagación en lo que supone la mentira. Y de telón de fondo, siempre, el sentimiento de culpa y de cómo redimirla. La película basada en la novela, dirigida por Joe Wright, ganadora de un BAFTA y un Oscar a la mejor banda sonora, se considera una de las mejores adaptaciones cinematográficas de una obra literaria.